Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más al Martes Mi Trading con el patrocinio de XM. Soy Alberto Lezaun, es un gusto estar con vosotros. Giancarlo Prisco, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Una semana más, un martes más desde hace años aquí para ver cómo está moviéndose el mercado, qué es lo más importante que está sucediendo. Y hoy sin duda tengo que preguntarte por ese gap con el que comenzamos Sí, la semana, gap bajista, movimiento en overnight muy acusado y muy agresivo, que tiene la causa, ¿no? Según dicen, en esa nueva inteligencia artificial china que puede poner en jaque o amenazar a los Estados Unidos. Y he leído titulares muy dramáticos. No sé si es para tanto, pero sí que es verdad que el movimiento de ayer lunes fue acusado en la apertura de mercado. Cuéntame, ¿qué es sí. lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno, no, el lunes ha sido un día un poco peculiar, pero claro, a ver, primeramente yo me habría esperado una caída un poco así, sobre todo el miércoles antes de del meeting de la Reserva Federal. eh, y, y obviamente tenemos la trimestral. Eh, digamos, de Meta, Microsoft y Apple esta semana en el mismo día de la Fed, si recuerdo bien. Luego tenemos el Banco Central Europeo, o sea, todo una ensalada enorme. Obviamente, salimos siempre del presupuesto que en un mercado alcista se necesitan siempre momentos correctivos para comprar a precio mejor. Y claro, no una excusa potente ha sido esto del DeepSeek, esa nueva aplicación de inteligencia artificial. Pero una cosa la quiero especificar, porque si no se crea confusión, la gente no... Ahora, yo no soy un experto en inteligencia artificial, salimos de ese presupuesto. Aquí he escuchado opiniones tirando, no sé dónde leí. Allora, yo personalmente, porque claro, no soy ingeniero y no soy experto de inteligencia artificial. Claro que me estoy informando, pero yo no soy capaz de crear una inteligencia artificial de cualquier tipo. Allora, para evitar de dar opiniones tirado tanto porque pero luego todo el mundo parece son expertos en inteligencia artificial. Llenamos la boca de tontería y luego no concluimos nada. Entonces, lo que yo he hecho esta mañana es hablar primeramente con mi hermano que es un ingeniero electrónico, que lo sabe, y he contactado a algún amigo mío que son expertos de ese tipo de simplemente le he pedido, porque también tenéis que entender que hay parte técnica que nosotros no conocemos y no podemos comparar bien. Ahora, el concepto, vamos a empezar porque el mercado se ha asustado con esta aplicación. Que obviamente no es que estoy diciendo que esto no significa que no hay que preocuparse, pero cae justamente en una semana que una cosa así puede pasar tranquilamente en segunda planta porque es un problema a largo plazo, no a corto plazo. Digamos que hay un problema de fondo. La aplicación, ¿qué significa una aplicación que se dice open source, abierta? Allora, hacemos un ejemplo. Yo tengo un Apple, Alberto, no sé, tiene un Huawei, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de los lenguajes que utilizamos en este móvil? Apple tiene un programa propietario que se llama iOS, mientras Huawei y Samsung que usan Android, ¿ok? Android es un lenguaje abierto. Como sabéis, este lenguaje ha sido utilizado para desarrollar muchas aplicaciones, pero tiene un montón de problemas, bugs, etcétera. Mientras ellos, supuestamente, obviamente no es propiamente así, es más seguro. ¿Ok? Pero esto no ha eliminado digamos, la grande competencia de Apple, al menos por ahora, con su lenguaje. Pues claro que a largo plazo la cuestión cambiará, pero es así. Ahora, la tecnología open source es una cosa que se está usando desde años. Los chinos tienen un problema, porque muchos deberían leer qué estaba haciendo el gobierno americano. El gobierno americano lo que ha hecho es, yo quiero evitar a toda costa que esta gente se compra esos semiconductores, sobre todo los GPU, y debo tener el control de este mercado porque se llama supremacía tecnológica. Entonces los chinos, ¿qué han hecho? Debo encontrar unas soluciones para molestar y para girar un poco este problema. Entonces los ingenieros han creado, no es que ha creado, esa aplicación existía ya, pero en realidad lo que han hecho es decir,
Yo te voy a ofrecer gratuitamente una aplicación abierta donde tú puedes desarrollar lo que tú quieras como ChatGPT. Obviamente tiene una potencia menor, tiene un problema de actualización. Yo no lo sabía, mas esta aplicación no está actualizada desde octubre 2023. Y también leía después de pocas horas que esa aplicación ha sido bloqueada por un ataque hacker. Ok, vamos a vamos por acá. Eso no significa que no tenemos que preocupar, pero a nivel técnico esto abre un problema enorme. Es allí que hay un problema. Porque si yo te doy una aplicación de inteligencia artificial gratuita y la pilla en mano un desarrollador experto, ¿qué puede hacer? Dice, mira, yo a través de este código creo otro código y con esto lo puedo utilizar para desarrollar en el tiempo aplicaciones de tipo industrial, tecnológico, etc. Eso significa menos puestos de trabajo, porque se sustituirán muchas funciones con esta aplicación. Pero la diferencia es que los costes son mucho más bajos de lo que están invirtiendo Nvidia, tu Wall Street, de allí billones de dólares. Claro, dice tú, allí me tira todo abajo, allí se ha creado el pánico. El problema es que muchos inversores institucionales han invertido dinerales en inteligencia artificial y ahora digamos que esta nueva inteligencia artificial puede, digamos, hacer competencia, ¿no? Y poner en jaque todas esas inversiones, de Sí, alguna forma. pero el problema de fondo es que se ha bajado sobre una idea que es concreta, más de aquí hay que ver cómo se desarrolla. ¿Tú crees que Estados Unidos son tontos? Pero claro, la China ha hecho una buena acción de disturbio y crea un problema en el futuro. Pero eso no significa que la cosa acaba aquí, porque recordamos que la inteligencia artificial, aparte de que, volvemos a un discurso ya hemos hecho, toda esta aplicación, billones de dólares, ¿cómo llega en la vida real? Porque aún no sabemos de aquí a los próximos años cómo se utilizará todas esas cosas. Vamos a caminar con un casco en la cabeza, me creo un perfil virtual en Metaverse, pero debe ser un usuario debe ser como el iPhone, como este. Llegó y difusión mundial, 1 billón de personas con ¿entiendes? No es una cosa tan fácil. Claro que Wall Street está exagerando, no se discute. Inteligencia artificial, sí, ma la aplicación, ¿cuál es? Claro que Nvidia ha llegado a un cierto punto, ¡pum! 14% sobre los dientes, porque muchos han hecho daño. Yo, por ejemplo, yo participo a una competición en Italia con a golpe de certificados banqueros, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que hice para mí proponerlo fue comprar, el martes de la semana pasada compré Meta y lo compré alrededor de 618, 622 dólares, porque la estructura técnica me decía que iba a ser nuevo máximo histórico. El viernes lo hizo, saqué el target, con el certificado saqué un 13%, pero con mi otra posición que tengo cerré la mitad. El lunes me desperté con un dolor de cabeza porque de 650 y pico que había llegado, que tenía el target, me lo he encontrado a 610. Luego de repente, cuando ha abierto Wall Street, él ha vuelto a ser nuevo máximo histórico. Prácticamente el único que ha bajado en este contexto ha sido Nvidia, porque claro, se pone en duda, eh, este título logra mantener esta situación infame que se está creando con los chinos, que no es infame, es normal que los chinos de alguna forma entonces ha pillado un palizón brutal. Pero claro, luego tú ves que el Dow es cerca de su máximo histórico, el Russell no cae, ve una rotación sectorial. Pero claro, aquí llega un problema enorme que tenemos que volver a retomar, a discutir. Nvidia es uno de los títulos que tiene por el cuello Wall Street, que está claro que lo tienen. Los ETF, productos apalancados, los retail con las opciones diarias. Claro que si yo que Nvidia me hace menos 16, menos 20, aunque yo compre otros sectores, porque si tú mira bien, notará que algunos sectores tipo el lujo, espectáculo. Pero claro, el problema es la concentración, porque todo el mundo tiene el dinero allí. Y claro, si yo paso el dinero a otra cosa, no es suficiente a sostener el mercado. Entonces tú ves, eso es paradoja. Un mercado donde ve que el Nasdaq baja, el otro sube o se mueve lateral. Allí ahora entra el tema de hoy.
porque sé que no es fácil de entender, pero ahora venimos a una continuación de la discusión que yo ya he empezado aquí, y ahora hablamos definitivamente del cambio de paradigma de Wall Street. Es decir, hay un cambio estructural que no es transitorio, que convertirá las tendencias de los mercados más cortos y más nerviosos. Y ahora podemos a tocar el tema clave del día. Luego hablamos un poco de la cripto. Pero una cosa importante, porque este factor influenciará sea el mercado cripto que el mercado de valores. Como tal, empezamos a través del punto clave. ¿Qué es el factor que influencia más de todo la tendencia de los activos? La liquidez. Exacto. Pero se llama liquidez global circular. Si me muestra el gráfico que te manda, ¿no? Que esto de aquí saldremos un poco a hablar. Hay una cosa, este gráfico muestra la relación entre el Bitcoin, que es la curva roja, y la liquidez global, que es la curva en color negro. ¿Qué es la demostración que tenemos aquí? Ok, la mayoría de esta liquidez global está hecha en dólares, obviamente, ¿no? Y como tal, los importantes cambios en la manera con la cual ese dólar vienen gestionados, sea la Reserva Federal o bancos centrales de otros países, determina en manera directa e inmediata las tendencias a medio y largo plazo de todos los activos especulativos. Como he dicho siempre, la clave es siempre la Fed. Ahora, en los últimos 20 años, hasta el 2021, la liquidez en dólares venía puesta en la economía principalmente con los programas de ralentización monetaria que hacía la Reserva Federal. Okay. Está haciendo, como he dicho, seguía los estudios, poco a poco las piezas se están encajando todo. Hoy vamos a dar una pieza clave. Ahora, en todo ese tiempo los mercados más, digamos, especulativos, ¿no? Como son la cripto, la acción, etcétera, se han adaptado a ese tipo de gestión, ¿ok? Donde teníamos una larga fase donde había una cantidad de liquidez que venía metida en manera propio agresiva, ¿no? Y la pauta era muy corta. Cuando subían los tipos era una pauta corta y no enfichaba más de tanto. Porque tanto la Reserva Federal sabíamos que hacía, ¿no? Sí, tú me reduces los tipos de interés, pero la Fed compraba, por ejemplo, los bonos de Estado en cambio de dinero cash líquido que venían puestas luego directamente en el sistema, ¿no? Ok. A partir del 2023, este sistema de transferencia de liquidez se ha acabado. Por eso he dicho, ahora he hablado la última vez hablé de un mercado alcista discontinuo porque la Fed iba a poner la liquidez no continuativo, en manera continua, ma en manera discontinua. Y aquí ahora explicamos la consecuencia de esta decisión. Los mercados, ese sistema, no lo han entendido aún y siguen dependiendo, por lo menos en las tendencias a corto plazo, de las decisiones de natura monetaria de la Reserva Federal. Cuando hay la Fed, todo allí pendiente para ver qué dice. Lo hecho que la Fed no hará más este ciclo largo de ralentizaciones monetarias no significa que circula menos liquidez en el sistema, porque claro, como hemos explicado bien y lo hemos demostrado con los gráficos de la Fed ha hecho $1 trillón que ha quitado del mercado y ha puesto 2 trillones en el mercado no repo overnight, ayudando el tesoro y los bancos. Como tal, prácticamente nunca ha quitado liquidez del mercado. ¿Por qué? Porque el mundo sigue teniendo constante necesidad de liquidez, sino todo ese aparato monstruo que han creado en 20 años, se acabó. Obviamente en ese caso se acaba también la economía. ¿Ok? Como tal, la Fed sigue poniendo liquidez en manera escondida. Nel 2024, ¿qué ha hecho, por ejemplo? Ha reducido, como he dicho, los requisitos de liquidez que se pide a los bancos para cubrir los balances, así que los bancos han podido comprar más bonos de Estado, más préstamo a la empresa y subir la cantidad de dinero que circulaba. O lo ha puesto directamente en el mercado repo, como he dicho, y los bancos allí han podido reequilibrar el dinero de su balance al final del día. Obviamente el tesoro en esta temporada ha retirado $1,5 trillón del sistema para meter
prácticamente, aunque ha quitado esa cantidad, la Federal Reserve ha puesto más del doble, ha subido su deuda, ¿ok? Prácticamente, ¿qué ha pasado? Si el Tesoro ha puesto en circulación el doble, porque tenía que meter más deuda, entonces más bono de Estado para cubrir los gastos, ¿ok? La liquidez que se ha creado por sí misma es la misma liquidez que la Fed ha creado en los años pasados con esa gran emisión de liquidez, ¿ok? Pero hay otro sistema que muchos no conocen, que se llama, es una liquidez que se crea fuera del sistema de Estados Unidos, que se llama sistema del dólar offshore. Prácticamente se llama London Eurodollar Market, que è usato principalmente en los paraísos fiscales de la ex colonia británica. Y dice, ma esto qué tiene que ver con todo? Y ahora vamos a llegar. Ese sistema es muy importante porque tiene un rol importantísimo en subir la liquidez en dólares, ¿ok? Es un poco difícil entender ese sistema, ¿ok? Porque normalmente los medios de comunicación te dicen que los países extranjeros están disinvestiendo prácticamente los bonos de Estado americano. Esto è stato verdad hasta el final del 2023. ¿Ok? Sabemos y lo hemos dicho que la cuota de participación exterior al débito, a la deuda americana ha caído del 34% desde el pico del 34% en 2015 a un 22% en octubre de 2023. ¿Ok? La motivación por la cual los bancos centrales, sobre todo chinos y japoneses, habían invertido en esos bonos americanos no era, como muchos han dicho, que es una tontería para ese programa de dolarización del mundo. No, los títulos americanos venían vendidos para hacer caja, porque tenían los bancos caída de liquidez brutal, ¿ok? Cuando la Fed había empezado a subir los tipos de interés, lo tenían que vender porque si no, no sabían dónde pillar el dinero y caía el sistema. No es difícil de entender. En el 2024 todo esto ha cambiado, ¿ok? La deuda que está en manos de la deuda americana que está en manos de entidades extranjeras ha subido del 11,5% y ha llegado a un máximo histórico de 8,5 trillones de dólares. ¿Ok? Como tal, a partir de octubre de 2023, todos los extranjeros han subido su participación en dólares a un ritmo increíblemente rápido, que ha llegado al 24%, el nivel más alto de los últimos 2 años. Pero esta vez, esta subida han interesado solo en parte a los bancos centrales de los típicos países como Japón y China. Gran parte de esta liquidez se ha sido girada en 6 centros financieros que son considerados paraísos fiscales, que ahora tienen bono en dólares por una cantidad de 2,5 trillones. Y son Londres, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Isla Caimán y Irlanda. Como tal, esto llegan al centro del sistema financiero global. ¿Qué quiero decir? Esto no es una tendencia nueva, esto es una cosa que dura desde 10 años. Esos centros fiscales, paraísos fiscales han triplicado su exposición desde el 2012 a la deuda americana y han llegado claramente a estos 2,5 trillones que hemos dicho. Estos paraísos fiscales están especializados en la gestión de títulos de multinacionales, situaciones financieras de todo tipo, carteles de la droga, entidades que gestionan tráfico de armas, personas y órganos, más órganos humanos, y obviamente los gobiernos. Es inútil que vamos a no decir la verdad, porque esta cosa encontráis el cuento en todas partes, se encuentra esa información. Más activo de todo esto, que obviamente no podía ser que la isla Caimán, ¿no? Que es la blacklist en absoluto en la lista fiscal. Actualmente esta isla son los quintos centros financieros más grandes del mundo y tiene 80.000 sociedades registradas. 3/4 son hedge funds, fondos de cobertura, y 1,9 trillones de dólares de depósito. ¿Ok? ¿Qué significa toda esta liquidez que va allí? Es un cambio estructural de la economía global. Desde cuando ha empezado la guerra en Ucrania, se están cambiando
las parejas entre los países, sus economías, y hemos ido hacia lo que se llama una economía de guerra. ¿Ok? ¿Qué significa una economía de guerra? ¿Ok? No solo significa que yo necesito más liquidez escondida para sostener la compra de armas. Que obviamente es una pregunta que creo que todo el mundo se la habrá hecho. ¿Cómo hacen esos países a comprar tanta arma y no se ve en estas transacciones? ¿Habéis notado que se habla siempre, no? Ese país, ¿cómo has comprado que esto tiene embargue? ¿Cómo lo han comprado? Con la cripto. Momento, momento. ¿Cómo lo han hecho a comprar todas esas cosas? Como tal, aquí llegamos al punto, ¿ok? Cuando tenemos una economía de guerra, no solamente me sirve liquidez escondida para comprar armas, pero tengo necesidad de quitar parte de los recursos de los países a través del baile de la sanción en cruzada y de amenaza varias a las soberanías nacionales que emergen, obviamente en el contexto de guerra, que sea guerra fría o guerra caliente, no cambia nada. Ahora, ¿qué tenemos que considerar? Que gran parte de la liquidez en dólares que se produce en esta vía alternativa, fuera y dentro de Estados Unidos, tiene la característica que es muy difícil de verla, o mejor dicho, no tenemos datos suficientes para tenerla en consideración, ¿ok? Porque los analistas de bolsa lo que hacen es estudiar la emisión de liquidez que hace la Reserva Federal. Está claro que, porque allí me ha venido un poco la idea, todo este dinero, está un montón de dinero escondido, ¿cómo no lo tenemos en consideración? Y aquí me ha llegado el lampo de genio, llamámoslo así, el relámpago, ¿ok? En práctica es como si los mercados se comportan como si en el mundo la liquidez sea menor de lo que efectivamente es, ¿ok? Obvio que el analista y los expertos un día empezarán a entender ese nuevo mecanismo y su influencia en la bolsa. Para llegar a este punto, Alberto, podrían pasar mínimo años. Aquí llega el punto clave donde yo quiero llegar. Hasta que este punto no estará claro, y obviamente esta liquidez escondida sale de vez en cuando, digamos así, se crean tendencias de bolsa menos definidas y más cortas. ¿Okay? Como tal, el comportamiento de los inversores, los flujos de capital en muchos activos serán menos comprensibles y previsionibles. Y aquí cae un punto fundamental, ¿ok? Como esta situación no es conocida hasta que no se crea un estándar de analítica como un patrón, ¿no? Como lo que utilizamos cuando hacemos trading. Tenemos un patrón que se repite continuamente porque es la manera con la cual los institucionales tienen que entrar y salir en el mercado. Entonces yo allí tengo un patrón que se repite una y otra vez, puede cambiar detalles, pero es siempre lo mismo. Entonces yo puedo crear una estrategia, adaptarme al mercado y seguirlo bien, porque es siempre la misma cosa. Aquí no lo tenemos. Como tal, ahora invertir se convierte en un trabajo duro y incierto. ¿Ok? ¿Cuál es la solución? No la tengo, pero puedo decir al menos cómo tenéis que empezar a comportaros. Porque hay riesgo que os vas a venir un infarto como mínimo, porque el lunes he recibido una marea de mensajes, una actitud completamente irracional, porque estas cosas no se entienden ahora. Primero, vamos a evitar fuentes de información superficial, tipo viene una en Twitter y te dice, fuera. Empezamos a seguir gente que estudia, expertos del sector, que tiene un blog, que tiene un canal YouTube donde explica bien con ejemplo un hecho. Entonces allí me puede empezar a hacer una idea como tal. Segundo, y no por exaltarme, seguid el podcast, porque aquí llegamos a informaciones de primera mano, seria, y no siempre es fácil verificarla, porque obviamente yo tengo mis formas de llegar a cierto tipo de informaciones, no tengo informaciones privilegiadas, pero sé cómo sacarla. Y como tal, puedo decir cosas que normalmente habéis ya notado, la mayoría ni sabe de lo que hablo.
¿ok? Como tal, yo me empeño por mi parte a daros actualizaciones cuando sea posible, porque no es que yo puedo ver todo, conozco todo, no tengo ninguna información privilegiada, pero está claro que esta presencia de esta liquidez escondida creará estas fases que verá metida a cierto punto. Esto crea también el análisis, problema en el análisis de los posicionamientos, y por eso veis situaciones donde habéis visto como lo del lunes. Absurda por su tipo, que tú ves una bolsa que cae todo, lo único que cae es Nvidia. Lo demás sube. Volvemos al mismo punto. Luego tenemos el Banco Central japonés, el carry trade de los yen, los bonos de estado. Aquí puedo estar ahora. En resumen, ¿cuál es? Esto es un problema porque la liquidez no faltará, pero tendremos fase bajista muy pesada de digerir. Esto debe quedar claro. Y allí el problema es que la mayoría no entenderá y se dejará pillar del pánico. Tenéis que estar tranquilo. ¿Ok? Uno, mercado alcista. Hemos dicho una cosa importante. No sé cuánto fácil es entenderla. Intentaré volver sobre el tema cuando será necesario. Pero, uno, mercado alcista. El Dow a punto de hacer nuevo máximo histórico. El S&P igual. El DAX ha hecho un nuevo máximo histórico. El FTSE MIB ha hecho un nuevo máximo histórico. El dólar se ha caído. El bono sí está en dificultad, ma como me he explicado hay una razón por lo cual ese tipo de interés tiene que estar a ciertos niveles. Trump acaba de llegar en una semana firmando 354 decretos de ley. Es decir, que ni en Italia esa cosa no la veía ni en 200 años. En una semana ha firmado 350 decretos. Bueno, Trump es un problema más que está haciendo jaleo, vale. Pero antes de ya llegar a ser un jaleo, porque Trump ha llegado ni 7 días, vamos a hacer la cosa con un rigor lógico. La noticia se tiene que estudiar. Sí que es un problema, seguramente. Es un factor nuevo que tendremos que tener en cuenta por el futuro. Pero vamos de aquí a decir que Nvidia se ha acabado. Un momento, por favor. Ya hemos explicado con número a la mano que esas empresas han subido tantísimo. Y su tasa de crecimiento será siempre inferior en los años. No subirá al 100%, subirá un 5% al año, por ejemplo. Perfecto. Lo mismo, gano dinero. Pero esto no significa que Nvidia se acabando. ¿Veis cómo bloco las cosas cuando se analizan con calma? Yo cuando veo este tumulto, no, por ejemplo, hoy me he cabreado, hoy, ayer también me he cabreado, me he peleado con un poco de personas, porque empezaban a crear un pánico del tipo, no, ahora el Nasdaq cae un 10%, Bitcoin se va a caer. Si Bitcoin, y empezar a decir, ahora tú estás diciendo estas cosas, ¿no? Entonces tú, si quieres, porque estoy en un grupo con cierto inversor, un jaleo, pero están 1000 personas, Alberto. Entonces le he dicho, cuando tú haces una afirmación de este tipo en público, tiene que darme una motivación. Dos, si tú dices que todo cae, allora me muestra que estás vendiendo Bitcoin, Inbit, pero lo tiene que vender. Entonces yo te doy valor a lo que estás diciendo, pero irme a crear terrorismo mediático y que si el Bitcoin llega a 90, 80, ¿a mí qué me cambia? Nada. Si Nvidia de 140 me llega a 110, ¿qué me cambia? Nada, lo vuelvo a comprar. ¿Por qué? Porque no se puede dejar caer este mercado en esta situación. Porque hay una concentración espantosa y si cae Nvidia se cae todo el chiringuito, a menos que ellos no quieren que el mercado se destroce este año porque debe acabar el mundo. Vale, pero yo no soy complotista ni no hago parte de ninguna élite. No puedo saber estas cosas. Pero no se puede crear ese tipo de pánico porque el lunes por la noche se crea un gap a la baja, que no es la primera vez, bueno, dicho, entonces es lo mismo que escuchar el 18 de diciembre, cuando tuvimos la Fed, cuando el Bitcoin ha estado lateral 6 meses, lo mismo escuchaba, digo, mira, callaos todo, porque ya me habéis hartado. Porque el terrorismo mediático, a menos que no tiene otro objetivo de vender algunas cosillas tuyas o ponerte como el gurú del momento, a mí no me sirven estas cosas. Tú a la gente le tienes que explicar el por qué está pasando esta cosa que hacemos aquí. Yo estoy dando una explicación clara. No es fácil de entender, hombre, yo hago lo que puedo, pero esta es la cuestión.
hay un montón de liquidez escondida a través de los paraísos fiscales que vienen utilizadas para acumular bonos del tesoro. ¿Cómo lo voy a demostrar? No puedo. No, está claro que si vaya a saber algunos balances en esos países encontrará cosas interesantes y los números que he dado son verdaderos. Pero claro, no conozco el proceso y, no, ni quiero saberlo, ¿ok? Porque claro, que luego la pregunta del millón nadie se la hace. ¿Cómo se compran todas esas armas? ¿No hay rastro de transferencia? Hombre, no hay que ser tan tonto para entender que se utilizan muchos sistemas. Y dice, "Mamá, en un mundo súper digital, en un mundo súper digital se puede hacer aún muchas cosas. ¿Entendéis? Porque antes de decir tontería, parad el carro, todo. Como he dicho siempre, es un problema de exposición, entonces tú has hecho algo mal. No aguanta la inversión, cierra todo y duerme tranquilo. Pero que yo me voy a cabrear que por una aplicación que ha salido, que pues ya existía esta aplicación, ¿eh? De repente cae el mercado, digo, mira, yo me preocupo más por lo que dirá Powell, porque después ver Musk y Trump en ese contexto le ha dado el bofetazo, porque el viernes a Davos disparando más pesado, y ha dicho, casi casi voy yo a dirigir la Reserva Federal, este es lo que ha dicho, ¿eh? Quiero tipo bajo. Tú ves, el miércoles vais a ver Powell blanco, Popo blanco como la muerte allí que empieza a tremar cuando tiene ganas. Pues quiero ver la trimestral, que a mí me interesa. ¿Cuánto están ganando esta empresa donde hemos invertido todo el mundo? Esto es lo que a mí me interesa. Pues luego empezamos a razonar. Si el mercado, después de esto, añadiendo esto, cae más, entonces haremos otro tipo de consideraciones. Pero yo debo trabajar con lo que tengo, no lo que yo pienso. Mi pensamiento no sirven para nada, porque yo no soy JP Morgan, y no mando nada. Yo soy una pobre oveja, trader, inversor, como todo el mundo, que está buscando la forma de seguir cómo se mueve esta gente. Todo lo demás es bla, 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 bla. Si queremos hacerlo sensacionista, pues voy a hacer otro tipo de trabajo. Me pongo en la iglesia gospel, como hacen esta gente en América, y me pongo a hacer política allí dentro. O sea, entonces, lo vuelvo a repetir. Apagar la televisión y leer sobre una cosa seria. No perdéis tiempo con las cosas inútiles. Este es un mercado difícil, más no se discute, lo hemos hablado ya. Son 2 meses que he dicho que está cambiando todo. Como veis, las piezas las estáis llevando un trozo a la vez. Todo lo demás, echarla. Ahora, para acabar, en ese... Es bueno este apunte, Giancarlo. Hay exceso de información y el Exacto. 90% es información incorrecta, incompleta, mala, ya sea a propósito o ya sea por ignorancia, pero se ven cosas por internet, por las redes sociales, por YouTube, incluso por medios serios, como televisión o como periódicos o diarios, que es información contradictoria, incorrecta, incompleta, así que efectivamente hay que saber muy bien dónde informarse y a qué información hacer caso. Este dato es muy importante, siempre lo reseñamos aquí y yo creo además que somos uno de los pocos canales de YouTube, gracias a todos los estudios y las investigaciones que hace Giancarlo, que damos una información que está contrastada, que es verídica, que es profesional, que es correcta y que es un hilo del que tirar para aprender mucho de qué está sucediendo en el mercado. Así que, igual que nosotros, obviamente habrá más medios, pero hay que saber elegir dónde se informa uno, porque lo que puedes ver, oír o leer por ahí es absolutamente terrible, Sí, terrible. O sea, un desconocimiento y un atrevimiento de hablar de cualquier cosa sin tener ni idea, que les debería dar mucha vergüenza. Así que ese apunte es importante, ¿eh? sí, exacto. No, pues luego volveremos al tema, que si no se hace agobiante. Sí, 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 simplemente un... Pero quería un momento poner el hilo a una situación que están desbordando y, bueno, la verdad y no me canso de pelear, porque luego cuando empiezo a sentir una marea de tontería, me cabreo. Aunque si tú tienes miedo porque estás cabreado con lo de tu inversión, no puedes cabrear a los demás. Cada uno tiene su historieta y de allí se debe acabar.
Por eso me cabreo cuando veo esta cosa, porque se habla, pero luego no me dan una explicación. ¿Qué sentido tiene? Si el Bitcoin me llega a 80.000, ¿qué ha cambiado? La tendencia a largo plazo ha cambiado. ¿Más qué te cree que el Bitcoin ahora lo Porque van a tirar en la basura después de toda la pasta que le han puesto? Me llega a 10.000. Si llega el Bitcoin a 10.000, se acaba todo. se Porque acaba la el mundo. gente no entendió antes que por la cantidad de estructuración, liquidez, más vosotros habéis visto que están montando allí por encima, ¿no? ¿Cómo va a llegar a 10.000 Bitcoin? Yo estoy escuchando cosas absurdas. ¿Por qué? Porque uno no estudia. Entonces, No, sí, no, no. Y también, Giancarlo, porque a veces tiran información por tirar. Dan información así porque sí. Si realmente eso no se da, no pasa nada, nadie se acuerda. Pero si realmente eso se da por casualidad, pues entonces dirán que ellos lo dijeron primero y bla, bla, bla. Entonces al final lanzan 100 informaciones que son incorrectas y a la 100 a lo mejor aciertan una vez y ya van a decir que son los mejores. Funciona así y es lamentable. A mí me da mucha pena que sea así, la verdad. sí, sí, ma te repito, yo ya estoy harto de esta situación. Para acabar, luego volveremos. Sobre Bitcoin, tengo poca información rápida. Estoy estudiando una secuencia también de ciclo de 320-80 días, que son subciclos, que también tienen su valía. El problema cuál es aquí. Em, Primeramente me he ido a estudiar otra vez todo, ¿eh? Primeramente Bitcoin está siempre allí, primero. Segundo, la liquidez, visto como el gráfico que he mandado está bajando, está ralentizando el ciclo, pero no lo ha cambiado. Cuidado, por la temática que he dicho. Ahora, si queremos hacer un razonamiento rápido a nivel técnico, estamos en curso de un subciclo de 320 días, que no es poco, obviamente, que podría ralentizar y retrasar la situación. Como tal, ¿cuál es el problema? Normalmente tenemos, antes de que el nuevo ciclo llega al sistema, tenemos como un 80 días de corrección. Y esto eh, nos dice que estamos cercanos a una nueva fase alcista de corto plazo. Yo opino, y lo digo claramente, me expongo, que para mí Ethereum tiene más margen de subida de Bitcoin y Solana, porque está súper atrasado. Es muy pequeño, hay mucho, se está comprando, incluso Trump está haciendo staking de Ethereum, para que lo sepáis. Y siempre Ethereum ha sobreperformado eh, en esa temporada, sobre todo después de una elección, Bitcoin. Para mí estamos asistiendo a una anticipación de esta fuerza. Como tal, eliminaría toda esta narrativa y me concentraría sobre esto. Pero vuelvo a repetir, sí, es verdad, Solano no ha aprobado el ETF, más era normal de principio, todo llegará. Pero vuelvo a repetir que aún no ha acabado el ciclo alcista de la cripto. Por luego veremos si llegará algún terremoto, ¿eh? Pero Bitcoin está a 100.000, 95, 105, no he cambiado nada, ¿eh? Vamos a estar un poco tranquilos sobre ese aspecto. Tendremos tiempo para ver este punto, ¿ok? Y os digo que aunque podremos tener más problemática, Bitcoin tiene delante un percurso muy interesante, incluso Ethereum, que son para mí la más importante. Lo que sí hay que tener cuidado con la altcoin, pero mejor volveremos un poco sobre el tema. No toda, habrá que hacer una selección. Como tal, con esto concluyo porque no tengo mucho que añadir para hoy. Y Muy en mi bien. opinión, entre marzo y abril deberíamos llegar a un nuevo máximo histórico muy relevante por Bitcoin, pero dependerá mucho de la liquidez que entre. Esto un poco para calmear un poco los espíritus calentitos y intentamos hacerlo profesional, que luego el mercado nos desmiente. Para nosotros de trabajo no hacemos los magos o vemos la bola de cristal. Yo sigo determinados parámetros que funcionan, sí, que son lo que utilizan, lo que hacen, lo que manipulan verdaderamente el mercado. Si habrá cambio, lo veremos juntos. Pero son 2 años que decimos la misma cosa y no ha cambiado nada. Bueno, hay que de repente con una aplicación cambia todo, ¿no? Las cosas cambian solamente si todo el mundo vende, más tiene que caer todo. No que el Dow sube, el Nasdaq baja, luego al revés, sube el DAX, baja el SP, ¿qué es esto? Nada.
hasta que el dinero sigue entrando, no cae nada. Se retrasa, fase laterales, correcciones, ma no cae nada. Recordad que esto es un punto clave. Entonces la palabra del año es liquide. Y acabar. Bueno, pues estaremos atentos y veremos también la reacción después de toda esta caída, porque si efectivamente el mercado vuelve a retroceder a niveles interesantes, deberíamos volver a ver entrada de compra, ¿no? Sí, sí, exacto. Ok, pues bueno, pues estaremos atentos al mercado. La próxima semana actualizaremos aquí el próximo martes Mi Trading. Gracias a XM por su patrocinio semanal cada semana aquí con nosotros desde hace ya más de 4 años. Y gracias a todos vosotros por seguir aquí. Le podéis dar like al vídeo o suscribiros al canal si no lo habéis hecho y queréis tener este tipo de contenidos. No solo este de los martes, sino también el vídeo que Giancarlo sube todas las semanas con otro tipo de contenido más dirigido sobre todo al mundo trading, aunque no solo. Y bueno, más vídeos que se vienen a este canal. Si queréis tenerlo todo pues a vuestra disposición, lo mejor es suscribiros al canal, darle a la campana donde se supone que os avisan cuando hay vídeos nuevos y así estáis a la última. Y si queréis entrar en nuestra comunidad, podéis consultarlo, consultar el acceso en laisladeltrading.com. Tenéis el enlace justo aquí debajo. Podéis consultar cómo podéis acceder y ahí tenéis todo el contenido que ofrecemos de forma también privada. Gracias, Giancarlo. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Gracias a todos. Que tengáis una buena semana. Adiós.